En este vídeo vamos a ver el punto 5, análisis de estados contables de la página 170. Un análisis de los estados contables se hace para conocer más profundamente la situación de una empresa. ¿Quién puede estar interesado en tener esta información? Pues por una parte pueden haber agentes internos, como son los propios socios o los propios dueños que quieren saber si su empresa está funcionando bien, o por otra parte agentes externos, como podría ser un banco al que se le ha solicitado un préstamo y quiere estudiar la capacidad de devolución que va a tener la empresa de esa deuda. El primer tipo de análisis que nos encontramos es el patrimonial. Por lo tanto, nos vamos a centrar en las masas patrimoniales que componen el balance. El balance sabemos que está compuesto por el activo, que es exactamente igual al patrimonio neto y al pasivo. A su vez, el activo se divide entre activo corriente y activo no corriente, y el pasivo también entre pasivo corriente y pasivo no corriente. El hecho de que ambas puedan ser corriente o no corriente, ¿qué significa? Pues aquello que sea corriente va a ser a corto plazo. Es decir, por ejemplo, en el activo corriente serían los derechos que tenemos de cobrarle a los clientes. Ahí les vamos a cobrar en un periodo inferior a un año, que es el corto plazo. Y en el pasivo corriente serían aquellas deudas que vamos a tener que hacer frente en el corto plazo, es decir, en un periodo inferior a un año. Para financiar el activo de la empresa sabemos que necesitamos unos recursos que nos vienen del pasivo y de su patrimonio neto. Y por tanto tenemos también que ver si hay un equilibrio temporal entre las diferentes masas patrimoniales. Es decir, vamos a tener que ver si realmente podemos generar la suficiente liquidez con el activo para poder hacer frente a las deudas que nos van a vencer en el corto plazo. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos el fondo de maniobra, que es como una especie de colchón de seguridad que nos dice si la empresa puede afrontar o no puede afrontar esos pagos. ¿Cómo se calcula? El fondo de maniobra lo podemos calcular de dos formas distintas. Una es a través de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y la otra es entre el capital permanente menos el activo no corriente. De esta operación nos puede resultar que el fondo de maniobra sea positivo, y eso quiere decir que es una situación ideal de equilibrio financiero porque la empresa va a poder generar la suficiente liquidez para poder afrontar esas deudas. Si es igual a cero, quiere decir que el activo corriente es igual al pasivo corriente, y esto es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque si nos bajan las ventas y esas mercaderías no las podemos convertir en líquido, o los clientes se retrasan a la hora de pagarnos, pues no vamos a poder tener el suficiente dinero para afrontar esas deudas. Por último, que sea negativo. Si el fondo de maniobra es negativo, quiere decir que una parte del activo no corriente se está financiando con recursos a corto plazo. Y eso supone una situación de desequilibrio y, por tanto, de un gran riesgo para la empresa. Otro tipo de análisis que podemos encontrarnos es el de los ratios patrimoniales. ¿Para qué son? Son para ver la composición que tiene el balance. El primero que nos vamos a encontrar es el del activo no corriente. El activo no corriente, si queremos saber qué participación tiene en el total del activo, vamos a dividir el activo no corriente dividido entre el total del activo. Esto nos va a dar una cantidad inferior a 1. Ahora veremos la composición o el peso que tiene el activo corriente dentro del total del activo. Por lo tanto, dividimos el activo corriente entre el total del activo. Y esto también nos va a dar un resultado inferior a la unidad. La suma de ambos ratios nos tiene que dar exactamente igual a 1. Y aquí lo que nos podemos encontrar es que lo que vamos a ver con estos datos es, por ejemplo, que cuando hay una empresa que es muy industrial, el activo no corriente va a ser muy superior al del activo corriente, porque el peso que tienen las inversiones es muy grande. Inversiones en equipos productivos. Por otra parte, si estamos en una empresa distribuidora, no va a tener que hacer esas inversiones tan grandes en equipos de producción, pero sí que nos vamos a encontrar que va a tener mayor porcentaje
el activo corriente dentro del total del activo, porque por ejemplo va a tener muchos cobros de clientes. Luego nos encontramos aquí con la composición del balance. Aquí lo que vamos a estudiar es qué parte es deuda y qué parte son fondos propios. Con ello, ¿qué vamos a obtener? Pues por una parte el ratio de la dependencia financiera o lo que se llama apalancamiento, y aquí lo que vamos a ver es qué porcentaje del activo se está pagando con pasivo exigible. Cuando hablamos de pasivo exigible nos estamos refiriendo al corto y al largo plazo, al corriente y al no corriente. Y luego tendremos también el ratio de independencia financiera, es decir, los fondos propios partido por el total del activo. Estos dos ratios son bastante importantes para saber cuál es la dependencia que tenemos de los bancos. Vamos a ver todo esto con varios ejemplos. El primero, caso práctico 4, nos dice calcula el fondo de maniobra y nos da estos datos del balance. Por una parte el activo y por otra parte el pasivo. Bueno, pues tenemos que calcular el fondo de maniobra. Sabemos que el fondo de maniobra lo podemos calcular como el activo corriente menos el pasivo corriente, por lo tanto cogemos los 130.000 menos los 63.000. Esto nos da un resultado de 67.000. Otra forma sería a través de los capitales permanentes, que serían el patrimonio neto, 100.000, más el pasivo no corriente, 37, 137 en total, como vemos aquí, menos el activo no corriente, que son 70.000. 137 menos 70.000 es igual a 67.000. Aquí vemos que nos da el mismo resultado como ya habíamos comentado anteriormente. Y al ser positivo, lo que nos está diciendo es que tiene una situación de equilibrio financiero. En principio, la empresa no tendría ningún problema a la hora de tener suficiente líquido para poder pagar las deudas que tiene a corto plazo. Vamos al siguiente caso, al caso práctico 5, y aquí vamos a ver un ejemplo con los ratios patrimoniales. Bueno, pues el primer índice que vamos a calcular es el ratio de activo no corriente. Cogemos el activo no corriente que tenemos aquí, activo no corriente, 70.000 dividido entre el total del activo, 200.000. Por lo tanto, tenemos un resultado de 0,35. Ahora nos vamos al ratio del activo corriente, nos vamos al balance, cogemos el activo corriente que tiene la empresa, 130, y lo dividimos entre 200.000. Y nos da 0,65. Aquí lo que podemos ver es que es una empresa que tiene o muchas existencias o mucha tesorería, o ambas. Y luego nos vamos a el segundo estudio sobre el pasivo y el patrimonio neto y vamos a ver cuál es la composición que tienen las deudas y el patrimonio neto dentro de ese activo. Bueno, el total del pasivo exigible sabemos que es el corto y el largo plazo, con lo cual nos vamos al pasivo corriente, que tenemos 63.000, más el pasivo no corriente, 63.000 más 37.000 son 100.000. Y lo tendremos que dividir por 200.000. 100.000 dividido entre 200.000 nos da 0,5. Y ahora nos vamos a ver la independencia financiera. ¿Qué participación tienen los fondos propios dentro del balance? Nos cogemos, nos vamos al balance y vemos patrimonio neto, 100.000 dividido entre 200.000. Y nos da 0,5. ¿Estos resultados qué quieren decir? Pues lo que quiere decir es que la mitad del activo se está financiando con deuda y la otra mitad del activo se está financiando con recursos propios de la empresa.